Yo me quedo pensando en estos procesos. Y nosotros en el fútbol argentino, el año pasado, tuvimos un proceso que fue muy extraño de analizar, que es el de Central Córdoba, de Santiago del Estero, Sí. que se había quedado sin entrenador, que Abel Balbo había sido, que después de Abel Balbo fue el colombiano, que no recuerdo nunca el nombre. Vélez 10 o Casi un invento. Sí. Y después vino Armando de Felipe. Sí. Los tres entrenadores dirigieron partidos de Copa Argentina. Los tres. Sí. Y Central Córdoba salió campeón de la Copa Argentina. Con tres entrenadores distintos, algo rarísimo en este sentido. ¿Y por qué digo Central Córdoba? ¿Por qué lo traigo acá? Porque quiero hablar de este instituto que está octavo, de este instituto que es el único cordobés que se está clasificando, y de este instituto que es el único de Córdoba que depende solamente de instituto, aunque Talleres, podemos decir lo mismo, pero por diferencia de gol tendría que superar a Godoy Cruz. Sí. Digo, y en realidad le lleva un punto a Godoy Cruz, entonces no depende de sí mismo. Claro, si Godoy Cruz gana lo que tiene. Y Talleres también, entre Godoy Cruz. Pero este instituto depende de sí mismo. ¿Y sabes qué pensaba hoy? Viste que todavía, esto que anunciaste vos ayer, que lo vienen contando también otros colegas del fin de semana, lo del nuevo entrenador, Oldrá, sí. Hoy habló el asistente. Daniel Oldrá. Hoy habló el asistente en Radio Impacto, le mandamos un abrazo grande a Impacto Deportivo, Marcos Torrejón y toda la banda. Sí, que lo vamos a tener en esta casa. Que lo vamos a tener en esta casa, a partir del lunes, ya el jueves vamos a tener novedades. Hoy habló el asistente y dijo que ya está, que resuelven un par de cosas y están en Córdoba. Entonces yo la duda que tengo es, en este momento, ¿Instituto necesita ya ese cuerpo técnico? ¿O este envión después de ganar 3-0, con un Miliki, con un Martelotto, con un relax, si se quiere, de los jugadores, porque los que están afuera tienen un poco más de espalda, por lo que significa ser interino con alguien muy querido de la casa y con alguien que está poniendo el pecho, como Martelotto, sí, de continuar estos 3 partidos, o 2 partidos, o un partido, y después sí que ya el cuerpo técnico empiece a sumarse. ¿Sabes por qué lo digo yo? A mí me da la sensación que de acá hasta el final, para los 3 equipos de Córdoba, no importa cómo se juegue. No, importa, pero... Importa sumar los puntos. Bueno, a ver, hay una realidad y que se ha ido mostrando este último tiempo en líneas generales, y es solamente importa el resultado. En Primera División, en la B Nacional, en el Federal, solamente importa el resultado, que vos consigas los 3 puntos y que vos te clasifiques a los octavos de final para así mejorar, si se quiere, el análisis. Sí. Y más teniendo 3 fechas tan solo por delante y con la chance, en el caso de Instituto, de depender de sí mismo, en el caso de Talleres, de que se le den un par de resultados, de clasificarte, en el caso de Belgrano un poco más complejo porque depende mucho más de otras cosas. Ahora, yo digo, no sé si Instituto necesita a Oldrá ya mismo, y de hecho entro en la duda de, che, si Oldrá llega mañana miércoles, el jueves agarra el equipo, ¿le conviene dirigir el domingo o le conviene dirigir a Miliki, que lo viene haciendo y que planteó un gran partido frente a Riestra ganándole 3-0? No sé qué es lo más conveniente. Mirá, puertas adentro. Sí creo que lo bueno de Instituto es que tiene las cosas claras. Lo bueno de Instituto es que se santió a un entrenador, Troglio se fue, Miliki dirigió, pero el mensaje fue claro. Miliki se queda, agarra el mando en un momento complicado y delicado, pero más allá de cualquier resultado, la búsqueda es por otro lado. Y la búsqueda se cerró temprano por un técnico coherente que es Oldrá, que si bien no lo conocemos en otros sentidos y en otros sectores, porque ha hecho toda su carrera en Godoy Cruz, vos ves que es un técnico interesante, ves un técnico que hizo jugar muy bien a Godoy Cruz, que le acierta mucho a los refuerzos, que es algo que en el instituto se ha discutido mucho, y además tiene experiencia y es serio. Yo tengo la sensación de que... Mientras antes empiece a trabajar, Diego, yo te digo que es lo mejor. Yo tengo la sensación que en este momento de campeonato, en estos momentos de campeonato, para Instituto, para Talleres, para el propio Belgrano, es momento de más pensar en también lo que te genera el rival, además de lo que generas vos. O sea, yo sigo sosteniendo que para mí los equipos que logran campeonatos en estas copas, que son de este estilo, que es la Copa Argentina, que es el Mundial, es mucho más importante cómo el entrenador plantea esos partidos dependiendo de lo que te va a hacer el rival. Y me voy, si quieren, al ejemplo más extremo de todos, esa final contra Francia, ese cambio de lugar de Di María, en donde iba a jugar y después Scaloni le plantea, no, vas a jugar por izquierda, escondido bajo 10 llaves que nadie sabía, y Di María termina haciendo un primer tiempo tremendo. Porque considero que este momento del mata-mata, ya no tenés mucho tiempo de que vos tengas tu idea, más donde están otros equipos. Yo esto no se lo voy a plantear a Independiente, a Huracán, a Rosario Central, a San Lorenzo, a los que mejor les ha ido, que ya vinieron con un trabajo. Pero los nuestros, claramente no hay una idea. Y por eso ponderé ayer, por más que algunos se quedaron solamente con esto de que Talleres sale a ganar en la cancha de River, de que lo que mejor hizo fue el Cholo fue saber las limitaciones de este Talleres y saber lo que le podía generar River. Entonces dijo, bueno,
Nos bloqueamos y jugamos defensivamente para tratar desde ahí hacer daño. Pero planteó un partido es ser defendiendo al inteligente. rival. Por eso. Es ser inteligente. Cuando vos sabés tus limitaciones y entendés hasta qué punto jugar y hasta qué punto descuidarte y hasta qué punto arriesgar, a mi entender eso es ser un técnico inteligente. Es así como saber interpretar. Es la crítica que le venía trayendo en los primeros tiempos en lectura de partido a Ricardo Zielinski. Que me animo a decirlo porque para mí los primeros tiempos con Talleres, con Estudiantes habían sido flojísimos, no así con Boca. Y de nuevo, para mí el ruso tuvo una lectura muy rápida y muy inteligente en el entretiempo, sin hacer cambios, contra Boca, pero Ubite lo sacó de la derecha, lo tiró a la izquierda y lo soltó a González Metilli. Llegó el empate, después de errores individuales, colectivos, como quieran, llega a perder ese encuentro. Pero considero que los entrenadores son fundamentales sobre esto y por eso estoy en la duda de este instituto, insisto, este instituto, que si bien todos decimos, y cuando fue el momento malo de Troglio, decíamos que el plantel le estamos exigiendo por demás. Este instituto por la ventana, no la ventana, por partidos que ganó, que son los que tenía que ganar, sobre todo de local. O sea, el instituto hizo lo que dice el manual. A los rivales más fáciles. A los rivales más accesibles les tenés que ganar de local. El instituto ganó 4 de local, de visitante casi no sumó. Bueno, ¿sabes cuál es la cuestión y qué pienso yo? No tenés nada para perder. Por eso creo que si Oldrá llega esta noche, que dirija mañana. ¿Por qué digo que no tenés nada para perder? Si Oldrá pierde en Rosario, si a Oldrá no le toca conseguir un buen resultado contra Talleres, va a ser el equipo más de Troglio, más de Besón en elecciones, más de los jugadores que de otra cosa. Pero tenés mucho para ganar, porque si este técnico llega, le da 1 o 2 cosas interesantes, por lo menos desde el resultado, porque desde lo futbolístico no vamos a ver mucho en 3 semanas, en, qué sé yo, 10 entrenamientos. Pero si vos te clasificás y si lográs hacer una buena campaña, y esto lo venimos diciendo y en octavos de final puede pasar cualquier cosa, ya ganaste mucho porque le diste una espalda a un entrenador que la tiene por lo que hizo en Godoy Cruz, pero no así por lo que se conoce por fuera. Entonces, cuando vos tengas las cosas claras, mientras antes pueda empezar a trabajar Oldrá, perfecto. Ahora, está clarísimo en esto de cómo te posicionas. Vieron que muchas veces cuando se va un entrenador dice, no, porque el entrenador a nosotros nos dejó todo muy bien explicado, todo muy bien. Hoy el fútbol tiene un análisis o un superanálisis o un supraanálisis muy grande. Hoy, a partir de videos, vos encontrás el marco teórico muy rápidamente. Lo que te falta después es el trabajo práctico. ¿Qué es el trabajo práctico? La diaria, el día a día, de sentir cómo se siente un jugador, de no solamente de la palabra, sino de entender, mirando con el tercer ojo, cómo se siente un jugador. Digo, yo hoy, acá en este programa, dije directamente Che, no sentemos porque me duele mucho el pie. Sí. Y ustedes me pueden mirar y decir, dale, Diego, tenés ganas de estar sentado. Dale. Yo sí tengo ganas de estar sentado. Bueno, pero podés creerme o no creerme, pero digo, esto pasa mucho en el fútbol nuestro, ¿no? De un jugador decir, sí, estoy de 10. Estoy de 10 para jugar y después del primer pique le tira por todo lado al jugador. Sí. Bueno, eso se palpa en lo práctico, que es lo que no va a tener, Oldrá no va a tener el trabajo práctico, sino va a tener el marco teórico. Bueno, sí, y hasta anímico. Y en ese trabajo práctico es lo que yo planteo, de que si viene un entrenador, posicionate en quien está el día a día. Porque Miliki Jiménez, como Guiñazú, como el Beto Fernández, como Martelotto, como Levisman, sobre todo estos que son entrenadores del torneo de proyección, Martelotto, Levisman y el Beto Fernández, no trabajan con la primera división. No trabajan. No. Ustedes saben que el torneo de proyección, o reservas, llámenlo como quieran, no entrenan el mismo día que entrenan en la primera, y si entrenan el mismo día, entrenan en una cancha a 400 kilómetros de distancia. Nada que ver, nada que ver. Entonces tampoco tienen esa palpabilidad. Ahora, los managers deportivos, en teoría, quiero creer que Ariel Rojas, que Miliki Jiménez, que el propio Guiñazú, sí están en la diaria. ¿Se entiende? Sí, o sea, tienen que estar en el día a día, en el hablar con el técnico, en el hablar con los jugadores. En tomar unos mates con los jugadores. Cuerpo, con el preparador físico, con el médico. Es el más cercano. Por supuesto, tiene que ser el más cercano. Tiene que ser, o sea, hasta acá no lo hemos podido hacer, pero yo le preguntaría a muchos jugadores de Belgrano qué piensan de Ariel Rojas, o sea, si tienen esa diaria. De Talleres se nota que los jugadores respaldan al Cholo. Sí. El instituto también me gustaría ver si tenían esa diaria o no, sabiendo que los más chicos a Miliki no lo van a mirar como el gran ídolo, salvo los que conozcan real la historia. Bueno, el instituto tiene mucho de historia dentro de este plantel de los pibes, ¿no? Porque Klimovic es un apellido muy fuerte, Lázaro es otro apellido muy fuerte, o sea, se han criado prácticamente viendo esto. Y eso es lo que tiene Miliki y eso es lo que tiene el Cholo y eso es lo que no tiene Ariel Rojas. Ariel Rojas no tiene ningún tipo de consideración para lo que es Belgrano. O sea, no sé, Troilo, por ejemplo, de Ariel Rojas lo conoció como compañero, no como jugador de Belgrano. Sí, no hizo nada como jugador, casi no jugó. De hecho, el paso del tiempo va a decir que Ariel Rojas acá en Córdoba no dio nada, ni como jugador ni como director deportivo. Que habíamos tenido en su momento sobre, no sé si la había tenido acá o en otro lado, sobre las dos
figuras de Guiñazú y de Rojas. Y yo decía, hay una ventaja que tiene Guiñazú, como manager, no como entrenador. Tiene el respaldo de haber sido jugador ídolo importante en Talleres. Después podemos discutir la tarea, el trabajo, ponernos minuciosos. Rojas no tiene ese respaldo para haber llegado a Belgrano sin que nadie lo discuta. Yo alguna vez lo pregunté, no lo hicimos al aire, hace un montón que Luis no viene a este programa y no habla, pero a mí la característica más importante que tuvo Belgrano en su momento, que es lo que me hace muchas veces dudar de este Talleres y por eso me voy de un lado para el otro todo el tiempo. En Belgrano, yo siempre dije, Belgrano el del ascenso lo tenía trabajando a Artime como presidente, lo tenía en divisiones inferiores como director, no manager, pero director deportivo lo tenía a Chiche Sosa, como manager deportivo lo tuvo a Óbolo, más abajo estaba el Beto Fernández, más abajo estaba el Leo Torres, estaba Farré con un cuerpo técnico con Pepino. Digo, Belgrano era identidad pura. Talleres, si quiere trabajar ese camino de identidad pura, me parece excelente, está buenísimo que empiece a laburarlo y decir, che, yo quiero meterle identidad pura al club porque es algo que se lo hemos discutido muchas veces a Talleres, de que necesitaba más referentes. Y en el último tiempo, tanto Guiñazú, Caranta, el mismo Gandolfi, el mismo Ribonetto, que había sido jugador y que estuvo en las divisiones inferiores, tenían eso. Y este instituto también intenta caminar sobre eso. En Talleres del último tiempo, esta parte, han empezado los ex a volver a tener lugar. Antes no lo tenían. Sí. Y me parece buenísimo. ¿Qué tiene que hacer el instituto? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que ser el técnico del DRA? ¿No tiene que ser el técnico del DRA de cara a estos 3 partidos? El instituto juega con Rosario Central, con Sarmiento y con Talleres. Para mí el más complicado de los 3 Central. Es Central. Pero Central... si gana hoy está clasificado. Claro. Y ahí empieza a guardar. Sí, ¿sabes cuál es el tema? Más allá de empezar a guardar o no, que vos mientras mejor clasificado estés hasta la final podés jugar de local. Es verdad. Y Central tiene una localidad muy fuerte, porque muy fuerte. Si es Sarmiento, te digo, bueno está bien, juega. Por eso te digo, acá se enfrentan, si no entra Universo Fútbol, háganlo ustedes si quieren, en Universo Fútbol dice ahí posiciones de local. Sí. Creo que Central es el puntero, Instituto es el último. No, jugando de local Central. Central de local es el puntero y sí. Instituto jugando de visitante Claro. del último. Sí. Instituto de visitante son un solo punto. Exactamente. Para mí este partido es el más difícil de todos. Yo firmo el punto, El más difícil de todo. Después va a venir Sarmiento, que Sarmiento ayer ganó 1-0 sin tener un gran partido. ¿Cómo está Michael Shaw? Contra Vélez, que está cruzadísimo por todos lados. Y después va a venir un Talleres, que Talleres en el medio tiene Alianza Lima. Sí. Alianza Lima, o sea, Talleres juega partido el viernes. Clave. El viernes contra Vélez. Sí. Partido clave. Sí, muy clave. El viernes. El martes contra Alianza Lima. Sí. También clave. Después juega de visitante con Platense. Difícil, chivo. Que Platense está jugando para clasificar. Juega hoy Platense. Es rival, con si Rosario se quiere. Central. Hoy Talleres necesita que no gane Platense para que sea bien rival directo. Para mí hoy tiene que ganar Rosario Central. Totalmente. Porque le conviene tanto a Instituto como a ¿Cuánto Talleres. le lleva Platense a Talleres? Ahí te digo. Porque ahí es donde pensaba yo que era el rival directo, aunque está Godoy Cruz. Ahí te digo cuánto le lleva. Y después de Platense, Talleres juega de local por Copa Libertadores contra el conjunto de Alianza Paraguay. Lima. ¿Contra Alianza o contra Libertad? No, juega creo que Alianza y Libertad. O sea, juega 2 veces contra Alianza. Bueno, ahí, una en Perú y automáticamente ahí estaba en la duda. Kempes. Juega ahí en el Kempes, que ese partido me animo a decir que es más clave que el del martes. El partido de local es más clave, no para meterse entre primero y segundo, tercero. Y recién ahí juega con Instituto. Y después de Instituto, vuelve a tener Copa Libertadores, Talleres. Mirá, Platense está a 16, tiene 16 puntos. Claro, Talleres tiene 13. Si hoy pierde y después Talleres le gana a Vélez, se va a 16. Y si le gana a Platense, te puedo decir que hoy, dependiendo del resultado que se dé hoy con Platense, Talleres puede volver a depender de Talleres para clasificar. El problema es Godoy Cruz, obviamente, en el medio, que le saca un punto a Talleres. En ese rival directo, veremos cómo se da, porque tiene los dos. A Talleres le jugó totalmente en contra que le devuelvan los puntos a Godoy Cruz, porque si no... Sí, obviamente. Si no, ya estaría ahí casi metiéndose, o dependería de sí mismo. Pero claramente tiene un montón de partidos de Copa Libertadores. Talleres, yo insisto que el fixture es mucho más complicado de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros analizamos. La toma de decisiones es dificilísima. De este Talleres que recuperó, por lo que decían los colegas hoy en la práctica, solamente a Rick Lima Moraes, de que siguen lesionados todos los que venían lesionados hasta acá, que son 5, que es una barbaridad de cantidad de lesiones que tiene. Entonces, es complejo. Por eso Instituto, me animo a decir que de repente se encuentra con una posibilidad. Yo igual quiero pensar, aprovechar. Yo pienso un poquito más allá, porque siempre soy así, me gusta pensar un poquito más allá, lo positivo, pero la parte negativa es que Instituto B dice, me clasifico a octavo, meto el esfuerzo, ponle que se clasifica, se mete, pues tenés a Boca.
en la Bombonera. Hoy estaría siendo Boca. Bueno, y es que lo más lógico, aunque Boca tiene el superclásico, pero si te clasificás después vas a jugar con Boca en la Bombonera, pero yo siento que Instituto arrancó el año siendo de lo mejor, con un Talleres y un Belgrano tropezándose, uno con Erviti, el otro con el Cacique, con la cabeza pensando en la Supercopa uno y con la cabeza pensando en la salida de Erviti otro, y Instituto después agarró un pozo y un bache que le costó salir. Hoy se está equilibrando como para que termine el campeonato de la manera en la que empezó. Instituto mejor, Belgrano y Talleres a los tumbos. Mirá cómo es. Talleres juega con Vélez, después juega con Alianza Lima, después juega con Platense, entre medio no juega Libertadores, juega contra Instituto y después de Instituto juega contra Libertad de local. Claro. O sea, el post-Instituto es muy importante también, en el medio entre Platense e Instituto no tiene Copa Libertadores, pero el post-Instituto sí. Y ahí va a estar la clave en ver si vos te clasificás, si vos te llegás a clasificar, le ganás a Instituto, te clasificás a los octavos, ahí nomás se te puede venir el partido decisivo para saber si te clasificás a los octavos de final de Libertadores, a Sudamericano, te quedás afuera. Hay que ver si obviamente se baja, si Talleres le gana a Instituto, le gana a Platense, o sea, gana a los tres, obviamente Godoy Cruz ganando los tres, ahí Talleres sí se mete entre los 8, siempre y cuando Platense pierda los otros 2 partidos. No es que depende solamente de sí mismo en esta situación. Pero bueno, veremos cómo se da. Y insisto, este Instituto, qué hermoso. Y yo entiendo tu planteo, pero ¿sabes lo que sería? Va a jugar la Bombonera para todo este piberío de Instituto después de lo que pasó en toda la temporada. Y mete un batacazo, ¿sabes qué? Terrible. Por eso, ojalá, y acá lo digo en serio, hoy escuchaba a un colega mío, se llama Joa Valenzuela. ¿Quién es? Que decía de que de los 3 hay olor de que clasifica uno solo. Para mí se clasifica uno. Ojalá que hoy Platense pierda, ojalá que hoy, que el fin de semana Instituto y Talleres ganen, ojalá que al siguiente ganen los 2 y se puedan meter los 2 porque Godoy Cruz y Platense pierden puntos. Ojalá que Belgrano meta un batacazo. Belgrano está 4, pero en el medio hay mucho caminito. Te diría que está 5 porque tiene muchos goles en diferencia. Puede ser. O sea, es un punto más la diferencia de los goles en contra que tiene. Entre 4 y 5, claro, un triunfo y un empate. Veremos. Ayer me puse a ver las estadísticas de Belgrano. Es el segundo equipo más goleado del fútbol argentino. Claro. Por debajo. Bueno, pero esto ya lo dijimos. O sea, nosotros acá podemos tener infinidad de archivos en donde se decía Talleres necesita defensores, Talleres necesita delantero, Belgrano necesita defensores. Uno es el equipo que menos goles lleva, 10 Talleres, y el otro el que más goles recibió, 21 Belgrano. Quien quiere oír que oiga, ¿no? Y no solamente nosotros, a los hinchas y a todo el mundo. Entonces, vos le preguntaste a la gente. No es ninguna ciencia armar estas cuestiones de plantel, no es una ciencia. No, porque aparte no tienen... Hay cosas. No fueron a ninguna universidad del fútbol, ¿eh? No fueron a la universidad de fútbol en Pachuca, la mayoría de los que están teniendo cargos acá. Entonces no me vengan a tirar un currículum vitae que no existe. No existe. El del director deportivo no existe si no hay preparación todavía. Sí, el único argumento es esta cuestión de nunca jugaste al fútbol. Entonces... A mí me contaron siempre una anécdota de alguien que forma parte muy importante de esta realidad del fútbol de Córdoba, ¿no? Alguien muy importante que ha logrado algo muy histórico en una de las instituciones, no lo voy a nombrar, pero claramente. Yo le decía, ¿pero cómo haces? Qué impresionante, qué ojo. ¿Qué ojo qué? Me dijo él. Y después me lo empezaron a contar. No, que a mí me impresiona. Yo veo fútbol, chicos. O sea, yo jugaba, por más para todos los que dicen, vos no sabés jugar a la pelota. He jugado un montón de veces en inferiores, he visto infinidad cantidad de partidos de fútbol. Y haces goles de chilena. Hago goles de chilena. No, y me acuerdo de muchos partidos. Hice campo de juego muchos años en Talleres en el Federal A. Y me acuerdo de rivales, me acuerdo de jugadores, he visto un montón de veces partidos, como un montón de gente que ya por los años hemos visto mucho fútbol. Y a mí lo más difícil es realmente, este le rompe, este va a jugar bien. Es difícil hacerlo. ¿Y sabes qué me decía él? ¿Qué te dijeron? Me dice, mis ojos no son los míos. Yo lo que tengo es que me levantan un teléfono y me dicen, tengo un pibe acá en Santa Fe que la rompe. Claro, lo voy a ver un par de partidos. Voy, lo veo y viene. No sé, a Piero Foglia. ¿Ustedes creen que Piero Foglia lo vio desde que era chiquitito a Julián y le hacía la leche y lo llevaba a ver a jugar en Calchín? A Piero Foglia le levantaron un teléfono y le dijeron, Piero, ¿sabes quién fue? Un árbitro. Un árbitro le dijo a Piero Foglia. ¿En serio? Piero, hay un chico en Calchín que la rompe. Piero fue, se dio una vuelta, se hizo conocido de la familia y ahí lo tenía Julián Álvarez, ¿no? El mejor jugador del fútbol argentino del momento, de la actualidad. Sí, el mejor que pasó argentino. un año firmado y está el carnecito ahí en la Liga Cordobesa, para los que lo descreen. Entonces esto es contacto. Y en primera división es lo mismo. Obvio. Si a vos en primera división te llaman de Ecuador y te dicen, no, tengo un jugador que juega bien y que va... Y vos
No, mira, o te dicen, tengo uno de la B que no, de la B no sabe lo que juega. ¿Sabes cuál es el ejemplo perfecto, Diego? Maravilla Martínez. ¿Cómo puede ser que Maravilla Martínez, el scouting de Maravilla Martínez de Racing fue instituto, ¿eh? A mí no me vengan con que, no sé quién estaba en ese momento, Milito. El scouting de Racing fue instituto y el scouting de Maravilla fue Besone, y a Besone alguien le debe haber dicho, pero vos decime, con todo este scouting que hay en el fútbol, con esta cuestión de los videoanalistas, ¿cómo puede ser que a Maravilla no lo hayan visto? Bueno, entonces también es mucho ida y vuelta, mucho... Che, lo de Piero Hincapié tampoco era scouting. A Piero Hincapié se lo marcaron. Y Piero Hincapié fue la mejor venta, el mejor acierto de toda la era Andrés Fassi. Yo creo que hay mucho mérito. Piero Hincapié va a salir 30.000. ¿Cuánto va a salir Piero Hincapié? No sé. Yo creo que hay mucho mérito. Y existe esta cuestión de ir siguiendo jugadores y ir siguiéndole la carrera, viendo qué características tiene. Pero tampoco siento que no, vos no podés hablar de fútbol porque vos no viste... Pero si te levantan un teléfono y te dicen que Capaz, Marín, Pastrán son... Digo, a los que no están hoy en la comisión, ¿saben ustedes que no están en la comisión algunos que también decidieron? No están más en la comisión de Belgrano. No, se fueron. Y también le erraban esos nombres. Obvio, o era solamente responsabilidad. No, porque algunos recibían llamado y ahora pareciera que no. No, eran las grandes bueno, apuestas. Bueno, por eso te digo... ¿En serio creemos que existe una mega computadora? Porque existe gente del scouting. Sí. Existe gente que labura de scouting. No están 24/7. Hay alguien en el scouting en Belgrano, ahora me acuerdo, ¿no? Hay alguien en el scouting de Belgrano que cuando era tuitero solamente nos daba en bolsa, porque es el que más sabía. A nosotros nos daba en bolsa, a los dirigentes de turno, a Armando Pérez, a Franceschi, le daba uno por uno en fila, ¿eh? Y él decía qué jugador había que traer, qué jugador no había que traer. Hoy hay que ver... ¿Cuánto decidió ese super scouting, eh? No, se acabaron los problemas porque nosotros analizamos de acá a 3 mercados de pase más adelante. Mucho biribiri. Es mucho más simple, me parece. Por eso uno se pone, no me pongo de acuerdo, pero por eso cuando uno lo escucha a Federico Besone, alguien que está hace 20 años laburando en esto, puede equivocarse, pero el tipo es muy claro, no te vende humo. En eso no yo te comparto. Vende humo. En eso yo comparto con Besone. A mí me gustaría escucharlo más a Federico. Me gustaría tenerlo acá. De hecho, en su momento le he hecho la invitación. Nada más que lamentablemente, sea por decisión de él o sea por decisión de la prensa de instituto, no se puede. No se puede hablar, no se puede tomar un café y decir esto para la gente, porque a mí no me interesa tomar un café internamente, más allá que sea parte del trabajo, por ahí informarse de otra manera y en off. Pero a mí me interesa que la gente sepa cómo vas a buscar a tal jugador, qué billetera tiene instituto, en qué está poniendo la plata de instituto, qué está priorizando, qué se busca, por qué Maravilla, por qué Luna, por qué los desaciertos en otro tipo de jugadores. Y eso me gustaría hacerlo con Rojas. Por eso a mí, y me enojé mucho cuando digo, bueno, Rojas lo hemos tenido acá, sí, viene Arbiti. Sí, lo impusieron, y yo no tengo miedo de decirlo, lo impusieron, de que lo tengamos acá. Dale. Y mi pregunta, sí... Porque si hoy le hablo me dicen que no. Sí, por eso si hoy quiero hablar con Rojas me dicen que no. Fue una cuestión de, vení para despejar la duda de la gente que está Rojas. ¿Por qué Arbiti? No, porque pensamos, porque el estudio... La pregunta, ¿vos sabés que es un riesgo? No, sí, pero es un riesgo. A mí me hubiese gustado que después que se va Arbiti, venga al mismo lugar para preguntarle en qué falló, qué es lo que buscaban, por qué tan solo 4 fechas. Mira, el viernes en otro estilo de programa, en el programa que hacemos los viernes de noche en este canal, si nos dejan, estuvo la Tota Medina. Cuando yo empiezo a hablar con la Tota y empezamos la nota, lo sacamos del exjugador y lo ponemos en el trabajo de entrenador que tiene, y nos cuenta, obviamente, que está de vacaciones y que les están llegando propuestas. Y yo, que hace un montón, ya hago estas notas y lo que sea, me empecé a interiorizar o preguntarle, porque me generó dudas, de cómo laburaba él para conseguir club. Sí. De qué representante tenía, de cuánto. Me dice, yo no tengo un solo representante. Yo tengo un montón de gente que me labura como representante, porque no puedo llegar a todo el mercado real. Y llega la propuesta y ahí nos sentamos y analizamos para qué plantel tiene, para qué está, cuáles son los objetivos. Si un presidente, no sé, caso Racing, tiene el objetivo de ser campeón, pero tiene el plantel de Racing, y es difícil aceptarlo, así pasa con un montón de clubes. Entonces yo me crucé con una realidad, o me choqué con una realidad, y se lo dije, y le dije, che, Tota, toda esta parte, todos nosotros y toda la gente no la sabe. Y me dice, bueno, lo que pasa es que no se habla de estos temas. Por eso sería más lindo. ¿Sabés qué lindo? Yo insisto, cumplimos 30 años en Yoga Sport. Le digo a todos los institucionales de los clubes, ¿sabes qué lindo una mesa? Charla, Guiñazú, Besone, Rojas, no recriminando a los jugadores, sino que nos cuenten cuál es el laburo de un director deportivo. Sí, pero hay mucho enojo por la crítica.
Hay mucho enojo por la crítica. A mí me ha pasado. Estaba todo encaminado para hablar con Real. Real dijo que no, porque estaba la crítica. Entonces, para hablar a veces parece que tenés que ser, no sé si obsecuente, Bueno, pero tenés que hablar de no, pasa que son los mejores, porque las mejores decisiones... Pero ojo, hay un montón de mensajes que yo me meto. Ojo, porque esto no pasa solamente en el fútbol. No, pasa en todos lados. No, lo estoy viendo ahora. Le mando un abrazo grande a los colegas que hacen el programa de Córdoba 15 en el rugby. Sí. A Martín Kedla, le mando un abrazo grande a Damián Rotondo, que hoy me atendió muy bien en el espacio kinésico, así que le mando un abrazo grande. Un saludo. Hoy hablábamos de eso. Le digo, Dami, están haciendo algo que no se está acostumbrado, que es decir, el planteo estuvo mal en el rugby. Se equivocaron los entrenadores, head coach, cómo analizaron el partido. Hubo un flojo partido de tal jugador, de tal otro, de los... en el rugby. Criticás a medio y no te dejan entrar al club. Bueno, es grave.